Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, les hago este videito porque bueno, había tenido mucho éxito en la convocatoria para Zoom, así que bueno, la mayoría de la gente prefirió que les grabe un video explicando, ya que bueno, por audios por ahí se tornaba medio corroso y era medio tedioso no poder ver el práctico ahí al mismo momento, ¿no? Mientras yo les mandaba un audio o algo. Así que bueno, me pareció mucho más práctico esto. Así que bueno, les voy a explicar un poquito el práctico 3. Algunos ya se les estuve comentando, pero bueno, es un práctico que quizás requiere alguna explicación. No es difícil, pero sí necesita una explicación porque hay algunos ejercicios, ¿sí? También eh, hay que entender cómo funciona el sistema climático y eso requiere quizás alguna complejidad o por lo menos una explicación para poder entenderlo. Así que bueno, les voy a abrir acá el práctico, así lo vamos viendo mientras les voy conversando. Eh, por ahí si se escucha medio bajo esto, no encontré otra manera de solucionarlo, pero es problema de la aplicación. Así que bueno, discúlpenme. Eh, bueno, en el práctico se llamaba elementos y factores del clima, ¿no? Nosotros habíamos visto en en el práctico anterior de Argentina Diversidad, ¿no? Que nuestro territorio, nuestra sociedad, nuestra cultura está caracterizada por esta palabra, ¿no? Somos un país diverso tanto en paisajes, en climas, en regiones, en ecorregiones, en flora, en fauna, pero sobre todo en la parte natural y en la parte social, ¿no? Somos un país producto de un crisol de razas, como se la llama, ¿no? Quizás a la hora de definir qué es ser argentino, no lo podemos definir de una sola manera, ¿no? Sino que la manera correcta de definirlo sería eh, la diversidad nos caracteriza, ¿no? Quizás no tenemos la particularidad de otras culturas, otras naciones que sí tienen una etnia mucho más marcada. Nosotros somos producto de tanto de las sociedades precolombinas que habitaban en nuestro territorio, como posteriormente la llegada de los colonizadores, ¿sí? Eh, Después en otro momento un proceso migratorio muy profundo, fomentado por el aparato político, ¿no? Y posteriormente las oleadas migratorias de países limítrofes, o sea, miren si no tenemos eh, razas, por decirlo así, etnias, ¿no? Culturas de las cuales jactarnos. Así que bueno, en la actividad, eh, bueno, yo saqué esto, pero me podría haber enfocado yo. En la actividad nos hablaba de eso, ¿no? De la diversidad que presentamos al tratar de definir qué es Argentina, ¿no? Y creo que esta palabra engloba eh, lo que es tanto la parte social como la natural, ¿sí? Que nos compone. Pero en este práctico ya vamos a empezar a profundizar un poquito más y no nos vamos a abocar a analizar diversos aspectos, ni los económicos, ni los sociales, ni los políticos como analizamos en el práctico anterior, sino que nos vamos a volcar a lo que es la diversidad climática, ¿no? Y vamos a tratar de entender eh, por qué Argentina tiene este clima, por qué es tan diverso, por qué si nosotros vamos a las cataratas del Iguazú tenemos un clima subtropical, si nos movemos hacia el oeste tenemos una meseta en altura como el altiplano con climas con amplitudes térmicas enormes, un clima seco, árido en determinadas regiones, seguimos bajando, tenemos un clima templado, ¿sí? En donde se presenta el bioma de llanura, un bioma súper rico para la agricultura. Nos vamos al oeste y tenemos un clima totalmente árido, y si nos vamos al sur tenemos, eh, seguimos teniendo en la parte de la Patagonia un clima mayormente árido, y si nos vamos contra la cordillera tenemos un clima sumamente cambiante, ¿no? Por lo tanto, eh, la diversidad climática en Argentina es una característica nuestra, ¿no? No en todos los países ocurre esto que nos ocurre a nosotros. Y la verdad es algo, si lo vemos
desde el punto de vista productivo es sumamente positivo, ¿no? Y también desde el punto de vista turístico y paisajístico, ¿sí? Tenemos una diversidad de paisajes que no todos tienen la suerte de tenerla. Así que bueno, este práctico va encargado por ese lado, en entender por qué tenemos esta diversidad climática, eh, por qué tenemos el clima que tenemos, ¿sí? Y para eso vamos a- a entender dos grandes factores, ¿sí? Tenemos causas o factores que condicionan nuestro clima, ¿sí? Y por ahora vamos a comenzar con algunas. Así que bien, en la actividad ustedes comienzan con una introducción, ¿sí? Que espero que la puedan leer, que cuenta una historia, ¿sí? De una anciana que le comentaba sobre las tierras a las cuales iba a visitar, que no tenían la misma característica que tienen en la región que esa persona vivía, ¿sí? Y un poco nos pinta cómo el clima varía, ¿sí? Cómo ese clima condiciona también distintas actividades económicas. Al principio haciendo una distinción entre tiempo climático eh, o tiempo meteorológico y clima, ¿sí? Que es la primera pregunta, ¿ok? Bien, en esta primera pregunta eh, dice, oh, disculpen, en la primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre tiempo y clima? ¿Sí? Em, Nosotros muchas veces cuando nos dicen, o cuando escuchamos en la radio, cuando alguien nos dice, fíjate cómo está afuera, ¿no? Pero precisamente cuando escuchamos en la radio lo que relata de lo que está pasando en este preciso momento, por ejemplo, nosotros salimos afuera y vemos que el clima está lluvioso, que hay mucho viento quizás, ¿sí? Que hace frío, ¿sí? Y nos sentimos quizás pesados, ¿no? Cuando relatamos esto que nos está pasando en este preciso momento, es cuando hablamos de tiempo meteorológico, ¿no? Son las situaciones actuales en un determinado punto, ¿sí? Y en un determinado momento. Es lo que está pasando ahora en este preciso momento. Y cuando hablamos de clima ya estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿sí? Son aquellos elementos o aquellas condiciones climáticas que caracterizan a un punto o a una región, y que ese análisis y ese conocimiento que nosotros tenemos del clima no es producto de haber analizado simplemente el momento en el cual lo estamos analizando, sino que implica un trabajo científico y riguroso que algunos autores eh, lo encasillan temporalmente entre 10 y 30 años analizando las condiciones de determinado lugar, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar de clima si lo analizamos solamente lo que pasó el año pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, tiempo meteorológico aclaramos que es lo que está pasando ahora, ¿no? Pero clima es más que nada, por ejemplo, si nosotros le tuviéramos que explicar a un extranjero cómo es el lugar en el que vivimos, ¿sí? Cómo es el clima en el que vivimos. Bueno, vamos a decir que tenemos un verano caluroso, ¿sí? Que puede tener determinadas temperaturas, es una región que está marcada por fuertes vientos, ¿no? Tenemos, qué sé yo, un invierno que en determinadas ocasiones alcanza las temperaturas bajo cero, ¿sí? Es un clima templado, de transición, ¿sí? O árido de transición, ¿sí? Eh, por lo tanto, hablar de clima es algo mucho más profundo, ¿no? Y nosotros cuando hacemos esta descripción de lo que pasó, lo que estamos haciendo es recabando o yendo a nuestro pasado, a lo que vivimos quizás en distintos años y lo que nos cuenta nuestra experiencia de vida, ¿sí? Pero si a ese análisis que nosotros hacemos lo llevamos al rigor científico, lo sometemos a un método, lógicamente tenemos que hablar de que no podemos analizar solo el año pasado para determinar cuál es el clima de nuestro lugar, sino que, porque quizás el año pasado fue un año seco, ¿no? Como siempre escuchamos en los diarios o en las noticias, que fue un año seco porque somos una región muy vinculada a la actividad agropecuaria, ¿no? Pero precisamente esto, no podemos afirmar cómo es nuestro clima si solamente analizamos el año pasado o el anterior,
porque quizás hubo 4 años de sequía y no es lo normal o lo esperable, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ir muchísimo más al pasado para recabar todos esos datos. Bien, la segunda pregunta dice qué entendemos por elementos del clima y por factores modificadores del clima. En esto es lo que se basa el práctico. Nosotros tenemos elementos y factores, ¿no? Los elementos es, por ejemplo, lo que nosotros describimos cuando decimos, bueno, ¿cómo está el clima? O cómo está, mejor dicho, ahora que sabemos la diferencia entre tiempo meteorológico y clima, vamos a hablar con propiedad y vamos a decir, ¿cómo está el tiempo meteorológico? Bueno, vamos a analizar los elementos del clima. Vamos a analizar la temperatura y vamos a decir, por ejemplo, está haciendo calor. Vamos a analizar los vientos y vamos a decir, bueno, hay viento calmo, ¿sí? Vamos a analizar las precipitaciones, no está lloviendo, por ejemplo. Vamos a analizar otros valores que quizá no los decimos cuando describimos el clima o el tiempo meteorológico, pero sí otro elemento del clima es la presión atmosférica, ¿sí? Todos estos elementos conforman al clima. Y los factores modificadores es aquello que hace que los elementos adquieran esas características. Por ejemplo, los factores modificadores del clima responden al por qué. ¿Por qué tenemos determinado clima, ¿no? Bueno, tenemos determinado clima porque hay factores que influyen en la conformación del clima de Torque, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores? Son los que tienen acá arriba en la red: la latitud, la altitud, el relieve, la vegetación, la continentalidad y las corrientes marinas. Por ejemplo, nosotros sabemos, o seguramente vieron en años pasados, que la latitud es la distancia al Ecuador, ¿no? Y seguramente analizaron que mientras más cerquita del Ecuador estemos, las temperaturas van a ser más cálidas y mientras más nos aproximamos a los polos, las temperaturas van a ser más cálidas, más frías, mejor dicho, ¿no? Perdón. Entonces, esta latitud es un fenómeno que afecta en el clima, ¿sí? También vamos a tener otro factor modificador del clima que va a ser la continentalidad, ¿sí? Si nosotros nos vamos a regiones que estén cerca del mar, vamos a tener un determinado clima y mientras más nos alejamos, esas condiciones van a variar, ¿sí? Que ya se los voy a explicar más adelante. La altitud, ¿no? Mientras más alto o más bajo sobre el nivel del mar estemos, más va a afectar este fenómeno, ¿sí? Se dice que cada 180 metros que nosotros ascendemos, la temperatura disminuye 1 grado, ¿sí? En promedio, ¿no? Promedio mundial. Por lo tanto, la altura afecta a lo que es la conformación del clima. Si nosotros acá en Torquín estamos a determinado nivel del mar, no sería lo mismo que si estaríamos a los 3000 metros de altura, por ejemplo, el nivel del mar. La temperatura sería totalmente diferente, ¿no? Las corrientes oceánicas, que ya lo vamos a ver en la próxima, y la circulación de las masas de aire o el viento, ¿sí? Que ya también lo vamos a ver más adelante. Bueno, lo que es la latitud, fíjense, tienen qué es la latitud y tienen un cuadrito muy lindo con distintas ciudades, ¿no? Ciudades que tienen distinta latitud. Por ejemplo, tenemos ciudades de Argentina, una pequeña ciudad del Chaco, que se llama Presidente Roque Sáenz Peña. Más abajo, Rosario, ¿sí? Santa Fe, una ciudad súper importante de Argentina. Seguimos bajando en latitud, ¿sí? Y tenemos a Bahía Blanca, ¿sí? Otra ciudad muy importante cerquita nuestra. Puerto Deseado, en Santa Cruz, una ciudad mucho más al sur, y más al sur todavía, Río Gallegos, también en Santa Cruz, ¿sí? Bien, y al lado, en la tercera columna, tenemos la temperatura media anual, ¿sí? O sea, el promedio de temperaturas que hacen a lo largo de todo el año. Bien. Para la latitud de 26 grados 4 minutos en Roque Sáenz Peña tenemos una temperatura de 21 grados, ¿sí? A medida que vamos aumentando en latitud, o sea que a medida que vamos yendo cada vez más al sur, tenemos a Rosario con 32 grados 55 minutos de latitud y una temperatura media un poquito más baja, ¿sí? De 16,7. Vamos bajando a Bahía Blanca en latitud y tenemos una temperatura promedio anual
cada vez más baja, ¿no? De 14 grados 7. Seguimos bajando más al sur, ¿sí? 9 y seguimos bajando más 7. La idea es que nosotros entendamos, ¿sí? Esto simplemente lo que nos dice este cuadro es que mientras más al sur vamos, la temperatura tiende a disminuir, ¿no? Lo que hablábamos recién. No es lo mismo si nosotros, por ejemplo, nos imaginamos el paisaje de eh, las cataratas del Iguazú, que están bien al norte de nuestro país, que si nos imaginamos un paisaje de Ushuaia, ¿sí? Lógicamente vemos las cataratas y nos agarra calor, y vemos a Ushuaia y nos agarra un frío que ni te cuento, ¿no? Por lo tanto, el factor de la latitud afecta sobre todo en la temperatura, ¿no? La idea es que ustedes marquen, ubiquen las ciudades en un mapa, ¿sí? Un mapa que no tiene que ser físico, ¿sí? Ya que, bueno, como consigna, la idea es que no vayan a comprar mapas a sus casas, a los kioscos, perdón, que no salgan de sus casas, eh, y que lo puedan descargar de internet, ¿sí? Yo les voy a pasar un mapita que está bueno, o una página de la cual pueden descargar mapas con buena definición y los pueden editar y marcar, ¿sí? Y tienen que ubicar estas ciudades en el mapa. Y la pregunta C dice: ¿qué relación podemos establecer entre latitud y temperatura media anual? Lo que hablábamos recién, ¿no? Mientras menor es la latitud, o sea, mientras más cerca del ecuador estemos, la temperatura va a ser más cálida, ¿sí? Mientras más al sur nos vamos, o sea, mientras la latitud es más alta, la temperatura tiende a disminuir, ¿no? Bien, continentalidad y oceanidad. Dice: ubicar las siguientes localidades en un mapa del país, calcular la amplitud térmica de cada una y explicar a qué se deben las diferencias entre ellas. Al igual que la tablita anterior, tenemos un montón de ciudades con su respectiva temperatura media, máxima, o sea, el promedio que hizo de máxima, ¿sí? Durante todo el año, y el promedio de mínima que hizo durante todo el año. Y al costado tienen la amplitud térmica. ¿Qué es la amplitud térmica? Es em, la diferencia entre la temperatura media máxima y la temperatura media mínima, ¿sí? El rango, la resta entre el mayor y la menor, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo hacemos para sacar la amplitud térmica acá? Lo que vamos a hacer es agarrar el valor de la temperatura máxima, ¿sí? La temperatura media máxima de Añatuya, por ejemplo, en Santiago del Estero, y lo restamos la temperatura media de la misma ciudad. Nos da la amplitud térmica, o sea, la diferencia, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de amplitud térmica, nosotros estamos hablando de la diferencia entre temperaturas mínimas y máximas. Temperatura o amplitud térmica puede ser anual, ¿sí? O puede ser también la amplitud térmica del día. Por ejemplo, la diferencia que hay entre el momento que más frío hizo y el momento que más calor, ¿sí? Esta amplitud térmica, ¿sí? Es una característica que nosotros vamos a ver en regiones, por ejemplo, desérticas. Nosotros, si vamos a un desierto, durante el día nos va a agarrar muchísimo calor, ¿sí? Vamos a tener muchísimo calor, eh, y durante la noche va a ser un frío que casi que nos congelamos, ¿no? Eh, por lo tanto, y ahora vamos a ver cómo afecta este fenómeno de la continentalidad en lo que es la amplitud térmica, o sea, la variación de temperatura que hay. Yo creo que todos acá fuimos alguna vez a la pileta del CEF, ¿no? Y es un ejemplo que es súper fácil de entender, por eso les pongo este ejemplo. Nosotros cuando vamos a la pileta, eh, o a cualquier pileta, ¿no? Que tenga cemento a los costados en el piso, y nos metemos, no sé si tuvieron la oportunidad de meterse eh, a las 2 de la tarde, ¿sí? Que vamos a tocar el piso y va a estar que pela, ¿no? Y nos metemos al agua y la temperatura del agua puede estar relativamente no tan caliente como el cemento, sino mucho más fría, ¿no? En cambio, si nosotros nos bañaríamos a las 3 de la mañana, ¿sí? A las 4, a las 5, supongamos, vamos a notar que el piso está frío, ¿sí? Y si nos metemos al agua, el agua va a estar calentita, ¿sí? Calentita entre comillas, va a estar más calentita que afuera, ¿no? Este ejemplo tonto que suena es el efecto de continentalidad, ¿sí? Porque, ¿qué nos dice el efecto de continentalidad? Que el agua tiene una capacidad mucho más lenta de variar en su temperatura, ¿no? Si lo que hablábamos recién, el agua relativamente mantiene su misma temperatura durante la noche y durante el día,
¿sí? En cambio el piso no, el suelo no. Este fenómeno que ocurre en pequeña escala, así como en una pileta, es lo que ocurre también en gran escala entre los océanos y los continentes. Por ejemplo, ante una variación de temperatura, por ejemplo, entre, entre el verano y el invierno, ¿sí? El mar tiene una capacidad mucho más lenta de cambiar su temperatura, ¿sí? En cambio, la Tierra tiene una capacidad mucho más rápida de cambiar la Tierra porque absorbe las temperaturas que irradia el Sol y demás, ¿no? Eh, esta diferencia quiere decir que mientras más cerca nosotros estemos al mar, más nos va a afectar este fenómeno, ¿sí? Ustedes saben que el mar tiene una capacidad más lenta de cambiar su temperatura, por lo tanto, si estamos en una ciudad, por ejemplo, como Montermoso, la amplitud térmica, o sea, la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas, quizás no sea tanto, ¿no? Quizás puede llegar a variar el clima durante la noche, sí, pero no es que vamos a tener una noche que nos vamos a congelar de frío, ¿no? Y durante el día vamos a tener un calor que no se puede ni estar, sino que esa diferencia se va a mantener medianamente estable porque nos afecta el fenómeno del océano, ¿sí? Eh, que transforma o que transmite, ¿sí? Ese fenómeno hacia las regiones costeras. Mientras más nos vamos adentrando en el continente, o sea, mientras más nos alejamos de la costa, eh, vamos a ver que estas temperaturas, que esta diferencia o esta capacidad que tiene el mar de no cambiar tan rápido de temperatura, se va perdiendo, ¿sí? Y mientras más adentro del continente estamos, la amplitud térmica entonces tiende a aumentar, ¿sí? Cada vez es más amplia la diferencia. Si nos alejamos muchísimo del mar, va a llegar un momento en el cual la diferencia entre el día y la noche, por ejemplo, vamos a tener noches muy frías y días muy calurosos, ¿sí? O veranos e invierno, veranos muy calurosos e inviernos muy fríos, ¿no? Este, esta, esta tabla lo que pretende es esto, es explicar ese fenómeno, ¿sí? Ustedes tienen que sacar la amplitud térmica eh, y resolverla, ¿sí? Y después dice observar la amplitud térmica de las siguientes localidades. Tienen dos localidades. ¿Por qué son diferentes? ¿Qué datos difiere respecto a las localidades del punto 3? Tienen dos, a Ciudad de Buenos Aires y a San Rafael Mendoza. Si nosotros, acá precisamente no les puedo mostrar un mapa de Argentina, pero Buenos Aires es una ciudad costera, ¿sí? Que está a la costa ya sea del Río de la Plata como del mar argentino, ¿sí? Y San Rafael Mendoza es una ciudad que está muy cerca de la cordillera y totalmente alejada del mar, ¿sí? Y las dos tienen AT, que es la amplitud térmica diferente. La amplitud térmica de Buenos Aires es de 10 grados y la de San Rafael Mendoza es de 15 grados. La pregunta es, ¿por qué son diferentes? ¿Sí? Es súper fácil en función a lo que les estuve hablando recién. Bien, y por último la altitud, que es lo último que tienen que hacer. Dice, calcule la temperatura media anual y la amplitud térmica de la Tierra. Acá abajo de la tabla, ¿no? Fíjense que tiene una tablita que dice E, F, M, A, M. Todos esos son los meses con sus respectivos valores de temperatura, ¿no? Y al final dice T media y AT. Y dos espacios en blanco. En ese T media lo único que tienen que hacer es sacar la temperatura media anual, ¿no? ¿Cómo sacamos la temperatura media anual? Fácilmente, así como nosotros sacamos nuestra nota promedio anual, ¿sí? Que cómo hacemos para saber qué nos quedó en el año. Bueno, agarramos los 3 trimestres, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, que vamos a hacer una cuenta sencilla, sumar esos 3 trimestres. Por ejemplo, en el primero me saqué un 10, en el segundo me saqué un 8 y en el tercero me saqué un 9. Vamos a sumar esos 3, ¿sí? Nos va a dar como valor, ¿qué dije? 10 más 8, 19, 27, ¿no? 27 lo dividimos por 3, ¿sí? Nos va a dar un promedio eh, de un 9, ¿sí? 9 por 3, 27, ¿no? O sea que en el año nos queda un 9, ¿sí? Lo mismo pasa acá. ¿Cómo hacemos para sacar la temperatura media anual? Sumamos todos los meses y los dividimos por la cantidad que es 12. Y la amplitud térmica es la diferencia del mes que más frío hizo con el mes que más calor hizo. En este caso, busquen, ¿sí? O, lógicamente en Argentina va a ser los meses de junio,
julio van a ser los más fríos y los más cálidos diciembre, enero, ¿no? Hacemos la diferencia, restar el mayor por el menor y tenemos la amplitud térmica. Después dice grafique los datos de temperaturas medias mensuales en un diagrama rectangular. Esa palabra diagrama rectangular parece difícil, pero lo único que vamos a hacer es un gráfico de barras, ¿no? Con los datos de las temperaturas. O sea, en el mes de enero vamos a poner 13, ¿sí? Vamos a subir hasta 13, en el mes de febrero 12 y nos van a quedar todas barritas en el cual va a quedar como una sonrisa, ¿no? Porque vamos a tener los meses más cálidos en verano y los meses más fríos en invierno. Y por último dice por qué razón la localidad de La Quiaca, próxima al trópico de Capricornio, posee temperaturas medias mensuales inferiores a los 15 grados. ¿Sí? Nosotros pensemos, ¿sí? Fíjense que acá dice datos, altitud y temperaturas medias. Nosotros cuando resolvamos el resultado nos va a dar que tenemos temperaturas inferiores a los 15 grados. Pero como nosotros no habíamos dicho que mientras más al norte de Argentina, inclusive más próximo al Ecuador estemos, más calor va a ser, ¿sí? No es que entre los trópicos se dan los climas cálidos, ¿sí? ¿Qué está pasando? O sea, si La Quiaca está casi a la misma latitud que, por ejemplo, las cataratas del Iguazú, ¿por qué tiene temperaturas inferiores a los 15 grados? Ya que menos de 15 grados hace frío, ¿no? No es que si estamos a la misma latitud tendríamos que tener el mismo clima que las cataratas del Iguazú. Bueno, precisamente porque fíjense la altitud, 3.459 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, nosotros acá en promedio estamos entre los 500 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. En 1200 es el punto más alto, que es la sierra, el Cerro Tres Picos, ¿no? Y nosotros en promedio no excedemos los 600 metros sobre el nivel del mar. Calculen, La Quiaca está a 3.459 metros sobre el nivel del mar. Nosotros habíamos arrancado en el principio del video que habíamos dicho que voy a cambiar acá si me ven, que la altitud era un fenómeno que iba disminuyendo, ¿sí? A medida que nosotros aumentamos en altura, la temperatura tiende a disminuir, ¿no? Por lo tanto, imagínense una ciudad a 3.400, 3.500 metros de altura. La temperatura, por más que estemos cerca del trópico de Capricornio, una región generalmente cálida, ¿no? El fenómeno de la altura afecta muchísimo en lo que es el clima, ¿no? Fíjense que por más que la latitud le pida a esa ciudad que haya calor, la altura hace que disminuya, porque nosotros habíamos hablado que en promedio, sí, es un promedio, es como para imaginarnos cuánto en escala disminuye la temperatura. En promedio, cada 180 metros que ascendemos, se dice, ¿sí?, que en promedio tienden a disminuir 1 grado de temperatura, ¿sí? O sea que por más cerca que estemos o más cerca que cualquier ciudad de acá, de nuestra región, esté La Quiaca del Ecuador, hay un fenómeno que es el de la altura y que afecta y mucho, fíjense en lo que es la conformación de la temperatura. Y por ahora estos 3 factores nomás, ¿no? No vamos a ver otros ya que los otros 2 los vamos a dejar para la próxima porque va a ser mucho, pero como para entender un poquito esto, ¿sí? Cómo o por qué nosotros tenemos determinado clima en Argentina, ¿sí? Fíjense que no solamente es la extensa latitud que tiene nuestro territorio, sino que también hay otros fenómenos, como puede ser este caso de La Quiaca, que es la altitud. Unas ciudades en totalmente altura otorga características climáticas muy particulares, ¿sí? Y nosotros tenemos un relieve cordillerano enorme, ¿sí? Un montón de ciudades emplazadas ahí. También tenemos otros sistemas, como pueden ser las sierras pampeanas o las sierras nuestras del sudeste bonaerense o la meseta misionera, ¿sí?, o la meseta patagónica. Distintos relieves tenemos dentro de nuestro territorio que condicionan mucho el clima, ¿sí? Por lo tanto, aportan inclusive mucho más a lo que es la diversidad climática de Argentina, ¿sí?
Así que bueno, por el momento eso, espero que les haya gustado el práctico. Vieron que es sencillo, pero quizás requiere una explicación. Así que bueno, está bueno que poder graficarlo en un práctico, ¿sí? Después de haber visto el video de diversidad climática, ¿sí? Esto es por ahí un poco más tedioso, pero está bueno y nos ayuda a entender la gran diversidad climática que tiene nuestro territorio nacional. Así que bueno, no los quiero aburrir más. Eh, Cualquier cosita seguimos conversando por el grupo de WhatsApp. Ya me estuvieron preguntando y ya estuvieron avanzando en el práctico, así que me pone muy contento. A no quedarnos con las tareas y bueno, espero que la estén pasando lo mejor posible. Les mando un abrazo grande.